nosotros nos damos cuenta de las circunstancias o las dificultades que vive el ser humano, pero aparte de eso, tenemos que alabar al Señor. Tenemos que glorificar su nombre y exaltarlo, no importando las situaciones o las condiciones en las que nos encontremos. Muchas veces decimos, bueno, es que estoy enfermo. ¿Cómo voy a alabar a Dios? Es que me encuentro en una situación crítica. ¿Cómo voy a alabar a Dios? ¿Cierto? Entonces, la palabra nos dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, a Dios, al Señor. Entonces, todo aquel que tiene hálito de vida, que está vivo, necesita y necesitamos alabar al Señor. Amén. Entonces, hay muchas cosas, por qué adorarle, por qué alabarle, por qué bendecir su nombre, ¿cierto? ¿Y cómo puedo alabar a Dios? La pregunta es, ¿cómo puedo alabar? ¿Cómo puedo alabar su nombre? ¿Cierto? Entonces, muchas veces nosotros nos damos cuenta de que hay muchas maneras en nuestra vida cotidiana de cómo poder alabar al Señor. Entonces, en nuestra vida diaria debe ser esa adoración y esa alabanza al Señor. Muchas veces pensamos que necesitamos algo súper especial para poder hacerlo, ¿cierto? Si nosotros ahorita vamos a ver todo lo que nos dice la Escritura, quiénes deben de alabar a Dios y cómo debemos de hacer esa alabanza al Señor. Amén. Vamos a leer 1 Juan 4:19. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, ¿por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Él dio su vida, se entregó a sí mismo por nosotros para que nosotros fuésemos libres de la maldición. O sea, ya hay un propósito con el cual debemos amarle, porque Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, y se entregó a sí mismo por nosotros por amor. Entonces, yo debo de llevar una vida llena de amor y de alegría por el solo hecho de saber de que Él pagó un precio por mí, ¿cierto? Vamos a leer Juan 1:7. Como este es un estudio, vamos a pasar por mucha palabra del Señor. Amén. Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice así, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyentes por Él, Creyesen que en Él. todos creyesen por Él. Amén. Entonces es teniendo fe en Cristo. Hay que tener fe en el Señor, tener fe en el Señor y en la salvación que Él nos ha concedido a través de esa sangre preciosa. Amén. Vamos a leer Efesios 6, del 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículo 10. 10. O más o menos. Dice, toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, bueno, estoy leyendo Efesios capítulo 10, capítulo 6, Versículo versículo 10. 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Amén. vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hasta el 18. No, démoslo hasta ahí. Entonces, ¿cómo puedo alabar al Señor? Es teniendo victoria sobre las potestades de Satanás. Entonces, siempre hay algo por qué alabar al Señor. Siempre hay algo por qué adorar su nombre, ¿cierto? Vamos a leer Mateo 6:33. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces es tener hambre por el reino de Dios. Entonces nos damos cuenta de que hay cosas que nosotros necesitamos poder hacer. ¿Cómo puedo alabar a Dios? Llevando una vida en amor y alegría por lo que Él hizo por mí, ¿cierto? Teniendo fe en Cristo, victoria sobre las potestades, hambre por el reino de Dios, devoción por su palabra. El Salmo 119, versículo 1. Sí,
Dice, alabad a Este es Jehová, 118. 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Entonces, siempre hay un motivo por el cual debemos de alabarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos lograr esa alabanza al Señor, esa adoración al Señor? ¿Cierto? Entonces, nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, cuando podía adorar y alabar el rey David, ¿cierto? Cuando él podía ir a la adoración al Señor. Él podía ver todo lo que su corazón sentía hacia el Señor. Cuando él expresa esa palabra de bendición, esa palabra de gratitud al Señor, es porque no solamente de a oídas lo había oído, ¿cierto? Sino que él había experimentado algo con el Señor. Entonces, nosotros muchas veces podemos, cuando íbamos al templo, podíamos levantar nuestras manos, ¿cierto? Podíamos cantar, pero muchas veces lo hacíamos de una manera repetitiva, o sea, porque los demás levantan las manos, porque el varón de Dios que está tocando dice levante las manos y nosotros las levantábamos, porque están cantando y los demás también necesitamos también cantar. Pero una cosa es poder adorar al Señor y alabar su nombre sintiendo lo que estoy viviendo, sabiendo quién es Él, sabiendo por qué debo hacerlo, ¿sí? Una cosa es muy diferente hacerla porque los demás hacen o porque yo me congrego, tengo que hacerlo. Pero una cosa más especial que lo que vivía el rey David era porque él sentía dentro de su corazón, él sentía dentro de su ser que había una adoración al Señor genuina. De él salían palabras genuinas para el Señor. ¿Sí? Cuando expresamos esas palabras genuinas a Dios, cuando venimos y nos presentamos delante de Él y declaramos palabras maravillosas que salgan de nuestro ser hacia Él, ¿cierto? Y Él podía decir en el Salmo 9, 1 y 2. Salmo capítulo 9, versículo 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Entonces, dése cuenta todo lo que podía expresar, ¿cierto? Todo lo que podía decir. Aquí. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Te alabaré, ¿cierto? Te alabaré con todo mi corazón. O sea, en algún momento nosotros hemos podido declarar esa palabra sobre el Señor. Hemos dicho, Señor, te alabaré con todo mi corazón. Sabemos cuál es el todo de nuestro corazón. Conocemos las profundidades de Dios para poder expresar lo que el salmista decía, ¿cierto? Es maravilloso. Cantaré todas tus maravillas, ¿cierto? Hemos visto las maravillas de Dios, hemos visto su creación, nos podemos gozar, nos podemos alegrar en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha creado, en lo que Él nos ha concedido vivir el día a día, ¿cierto? Y podemos ver su grandeza, podemos ver su poder, podemos ver su misericordia, su fidelidad cada día. Entonces, por eso el salmista, por eso decía, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cantaré a tu nombre. Entonces, él podía expresar de lo que fluía dentro de sí. Entonces es hermoso lo que él nos dice a través de los salmos. Y nosotros nos damos cuenta de lo que él expresa en cada salmo, es algo que fluía de parte de él. Él era un cantor y él tocaba el arpa y él se le deleitaba en la presencia del Señor. Entonces muchas veces nosotros necesitamos entrar en esa adoración y en esa alabanza para expresarle al Señor lo que sentimos hacia Él. Cada uno de nosotros tiene un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y aún en los momentos difíciles, en los momentos más complicados, necesitamos adorar al Señor y alabar
porque Él es el Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso que nos ama, que nos bendice y nos ayuda en todo, ¿cierto? Entonces vamos a leer el Salmo 18:3. Vamos a leer algunos salmos y vamos a poder seguir en todo lo que se decía en el Antiguo Testamento. Salmo 18. capítulo 18, versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Amén. y seré salvo de mis enemigos. ¿Sí? Dice, invocaré, ¿sí? Invocar es llamar, llamaré al Señor, ¿cierto? No hay otro que sea digno de ser alabado, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos expresar lo que decía el salmista, eres digno, eres el único digno de ser adorado, de ser alabado y ser bendecido en cada área de nuestra vida, ¿cierto? Vamos a leer el Salmo 22, versículo 23. Dice así, el Salmo capítulo 22, versículo 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Amén. Entonces, anunciaré a mis hermanos, o sea, Él va a declarar esa palabra, va a declarar esa bendición. ¿Sí? Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación debemos de adorar, alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios, El 23, ¿cierto? 23 Y dice, los que teméis a Jehová, alabadle, ¿cierto? Glorificarle. Descendencia toda de Jacob y temed vosotros descendencia toda de Israel. Entonces debemos de adorarle, no solamente nosotros, sino toda nuestra descendencia. Y eso es lo que decía el salmista para enseñar a las otras generaciones a adorar y alabar al Señor. Amén. En el Salmo 52, versículo 9. Dice, Salmo 52, versículo 9. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Te alabaré para siempre. ¿Sí? Hay una exclamación de que no se va a detener, no se va a cansar, sino que hay una declaración de que hay algo que proseguirá más allá de la vida que nosotros podamos tener ahora. Y eso es una realidad en nosotros, porque un día nos encontraremos con Él en la eternidad y seguiremos adorando, alabando y bendiciendo su nombre. Amén. En el Salmo 108, versículo 1 al 3. Dice así, Salmos capítulo 108. 108, versículo 1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Amén. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Amén. Entonces él ahí incluía los instrumentos, ¿cierto? Para poder cantar, alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Muchas veces decimos, bueno, así como el salmista tocaba un instrumento y podía adorar al Señor y alabarlo con un instrumento, muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad de tocar una guitarra, un teclado, etcétera, etcétera, porque hay hermanos que se les facilita y es un don que tienen para poder tocar y cantar al Señor, ¿cierto? Pero muchas veces otros que no tenemos un instrumento para tocar al Señor, pero tenemos una voz, tenemos unas palmas para cantar y para alabar al Señor. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que declarar esas bendiciones que fluyen dentro de nuestro ser por medio del Espíritu para nuestro Dios. Amén. Entonces, muchas veces decimos, bueno, yo quisiera cantar, muchas veces cuando estamos cantando ahí en el laboratorio, Ronaldo se ríe de mí porque pues no sale muy buena la canción, ¿cierto? Entonces se ríe y llego y le digo, por qué no fui cantante? Yo le digo al Ronaldo. Entonces se ríe más porque dice, con esa voz olvides. Pero
el Señor ve con agrado cuando le cantamos y le adoramos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Muchas veces yo pongo merengue cristiano y a veces me pongo a cantar y a bailar ahí en el laboratorio. Entonces Ronaldo se ríe. Pero yo digo, uno tiene que adorarlo con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Si en el mundo nos trasnochamos hasta las 3, 4 de la mañana por estar bailando, ¿por qué no bailamos y adoramos al Señor? ¿Cómo lo hacía el rey David? ¿Ah? Amén, pastor. Su esposa se avergonzaba de que siendo el rey adoraba y bailaba y se despojaba y danzaba para el Señor. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Si es nuestro rey, es nuestro salvador, es nuestro Dios todopoderoso que nos amó y nos sigue amando hasta la eternidad. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no declarar palabras de gratitud a nuestro Dios y declararlo con todo nuestro ser? Amén. ¿Cierto? Y eso es lo que el Señor quiere, que así como el salmista podía declarar su palabra y salía esa palabra que fluía de su ser, nosotros también debemos de adorarle, aunque no tengamos instrumento, aunque no tengamos una voz, pero Dios conoce nuestro corazón para honrar y bendecir su nombre. Amén. También nos damos cuenta en los profetas, en el Antiguo Testamento, ordenan al pueblo a alabar al Señor, a alabar a Dios. En Isaías 12:1. Entonces, y hay varios versículos donde nos habla sobre lo que ellos le decían al pueblo para alabar al Señor. Isaías 12:1. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Amén. Entonces, ahí es una orden de alabarle, de bendecirle, del el 25:1. Porque su indignación se apartó, ¿cierto? Entonces siempre hay algo, un quebranto, pero siempre viene la bendición del Señor. Isaías 25, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te Amén. alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Entonces, por eso dice, todo lo que él escribió es verdad. Todo lo que se escribió desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy es verdad. Entonces, por eso Amén. dice en Isaías, dice que le alabaré y bendeciré su nombre. Vamos a leer Jeremías 20:13. Entonces, es maravilloso lo que la palabra del Señor nos enseña y que podamos ver la grandeza del Señor para poder adorarle. Jeremías capítulo 20, versículo 13. Dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén. Entonces ahí es por la victoria que tenían a través de lo que Dios había hecho. Amén. Entonces es importante también ver que lo que Dios nos enseña a través de su palabra, aún desde el Antiguo Testamento, es porque hay ordenanzas para alabar y bendecir al Señor. Habacuc 3:3. Porque Habacuc se escondió. Ya Bueno. apareció. Ya llegó Habacuc. Ya llegó Habacuc. Habacuc, ¿cuánto? 3:3. Habacuc capítulo 3, versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos muestra en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver lo del Nuevo Testamento, como Jesús él mismo alabó al Padre en Mateo 11:25. Dice Mateo capítulo 11, Versículo 25. versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a A los los niños. niños. Amén. Aleluya. También vamos a leer Romanos 15, de 9 al 12. Dice, Pablo exhorta a los gentiles a alabar a Dios. Entonces, ¿por qué le estoy leyendo esto? Porque estoy viendo más o menos como desglosando todo lo que debe de alabar al Señor. Porque la idea es que nosotros podamos entender que hay un orden de Dios. Hay un orden de lo que Dios hizo y de lo que Dios creó para que le adorara y para que bendijéramos su nombre. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Amén. Leo hasta el 12. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Amén. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra Amén. vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Amén. Maravilloso lo que el Señor nos enseña, ¿cierto? Y ahí era cuando Pablo predica la palabra y lo lleva a una alabanza y una adoración al Señor. En Santiago 5:13. Santiago 5:13, amén. Exhorta al creyente a alabar a Dios. Dice, Santiago capítulo 5, versículo 3 o 13. 13. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Entonces eso es lo que les decía anteriormente, que no importa la situación en la que nos encontremos, Dios quiere que siempre haya una alabanza y una adoración al Señor, Amén. no importando la circunstancia que estemos viviendo o los momentos que estemos pasando. Hay momentos que muchas veces el diagnóstico del médico nos complica la vida, pero no por eso podemos dejar de alabar al Señor. No por eso debemos de dejar de que nuestros pensamientos nos aflijan, nuestros pensamientos nos lleven a salir de la bendición y de la adoración al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nos encontremos con Él, aún en los momentos difíciles, porque ahí vamos a recibir esa gracia y esa ayuda para poder estar en la fe, en el temor, en la obediencia y recibir toda la ayuda, el socorro que proviene de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces es maravilloso porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Nosotros nos damos cuenta solamente en lo que ven nuestros ojos. Hemos visto testimonios o hemos escuchado testimonios de las personas que nos dicen, bueno, yo después de que tuve un encuentro con Cristo, veo diferente las cosas, veo más hermosas las flores, veo como que el cielo es más limpio. Entonces, ven las cosas diferentes, ven el sol, las estrellas, el cielo distinto, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de que hay algo que abre nuestra mente, nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales para ver la realidad y la verdad de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, por eso necesitamos tener un encuentro con Cristo, tener un encuentro con Él para que nuestra vida sea transformada y podamos ver la grandeza de lo que Él hizo y está haciendo y va a lograr terminar cuando estemos en su presencia. Amén. Maravilloso. Seguimos, vamos a leer las principales funciones de los ángeles es alabar a Dios. Esas son las principales funciones que tienen los ángeles, ¿cierto? Hemos conversado del Antiguo Testamento, de cómo exhortan a alabar al Señor. Vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús mismo alabó al Padre. Vemos cómo la palabra del Señor también nos lleva para que los gentiles alaben al Señor. Vemos cómo los creyentes deben alabar al Señor
y también la función que tienen los ángeles de alabar a Dios, ¿cierto? En el Salmo 103:20. Dice, Salmo capítulo 103, versículo 20, bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. Entonces, ¿ellos qué hacen? Están siempre alabando al Señor y obedeciendo a la voz de su precepto. Igualito que nosotros. Entonces, ahí nos damos cuenta que esa es la función, ¿cierto? Una multitud de ángeles que alaban a Dios constantemente. Vamos a leerlo en Apocalipsis 4:9. Libro último de la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 4, 4, versículo 9. versículo 9. 9. Dice así, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono y adorarán Amén. al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por Aleluya. tu voluntad existe y fueron creadas. Amén. Entonces, dése cuenta lo maravilloso que es la palabra del Señor. Amén. Muchas veces nosotros cuando profundizamos en la palabra nos damos cuenta de cosas que muchas veces la hemos pasado por alto y muchas veces no le damos la honra y la gloria al Señor como Él se lo merece, porque en nuestra ignorancia no podemos ver esas grandezas de parte del Señor. Amén. Vamos a leer también en Mateo 21:16. Que ahí también nos habla de los niños, nos habla de la adoración al Señor que los niños deben de tener hacia nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 21, Versículo versículo 16. 16, dice así, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Amén. En los adultos, vamos a leer Salmo 30, versículo 4. Entonces Dios perfecciona la alabanza en los que maman, o sea, en los lactantes. Amén. En los niños, en los recién iniciados. Amén. Entonces es maravilloso nuestro Dios. Salmo capítulo 30, versículo 4. Dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Amén. Entonces eso es todos los adultos lo que deben de alabar y bendecir su santidad. Dios llama a todas las naciones a alabarlo. Salmo 67, 3 al 5. Entonces nos damos cuenta que está seleccionando uno a uno para adorar y alabar al Señor. Salmo 67, 3 al 5. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, Amén. porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Amén. Ahora todo, Los pueblos. entonces ahí nos damos cuenta de que todas las naciones, todo pueblo, tribu y lengua debe de adorar, alabar Amén. al Señor. Y ahora el versículo 156, que dice que todo ser humano, no importa la condición que se encuentre, necesita y debe adorar al Señor. Amén. Salmo 150, versículo Versículo 6. 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, todo lo que respira, todo hombre que tiene hálito de vida, debe respirar. Aquel que, de alabar al Señor, todo aquel que respira, todo aquel que tiene hálito de vida. Por eso en Génesis, cuando el Señor toma al ser humano, le inyecta por su nariz, le da el hálito de vida, ¿cierto? Sopla por su nariz el hálito de vida y el hombre es un ser viviente. Y eso es lo que el Señor dice, todo lo que respire,
alabe al Señor. Amén. Todo lo que tiene vida, alabe al Señor. Entonces, aquí nos muestra todo lo que nosotros debemos de ver, que siempre hay un mandamiento y una ordenanza para no solamente para nosotros los creyentes, sino para toda la humanidad, para todos los pueblos, para los niños, para los adultos, ¿cierto? Para todo aquel que tiene hálito de vida. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber y conocer quién es este Dios todopoderoso para poder darle la honra de vida a Él. Entonces, necesitamos predicar, necesitamos dar ese testimonio para que el Señor sea glorificado en todo. También dice que cómo es la forma de que nosotros podemos alabar a Dios, tener una esperanza en su inminente venida, ¿cierto? Esa es nuestra fe, nuestra convicción, que hay una esperanza en esa venida gloriosa que Él tiene para sus santos. Esa es una forma de alabar al Señor, esperándolo a Él en su venida, en su regreso, porque Él es digno de toda adoración y toda alabanza. Amén. Vamos a leerlo en 2 Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que esto es para el hombre, ¿cierto? Pero todo lo que Él creó, todo, si nosotros vemos las constelaciones, vemos todo lo que Él creó, todo lo adora al Señor, lo alaba al Señor, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos amarle, servirle Amén. y honrarle con lo que nosotros tenemos, con todo nuestro corazón y con Amén. todo nuestro ser. Vamos a leer la palabra porque dice que Dios también manda a la naturaleza que le alabe, ¿cierto? El sol, el Salmo 148:34. El sol, la luna y las estrellas también alaban al Señor. Salmo 148:3 y 4. ¿Sí? Ya. 148 de los Salmos y el versículo 3. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabad el nombre de Jehová, porque Él mandó y fue creado. Amén, porque Él mandó y fue creado. Amén. Entonces, por eso Dios creó todo para la gloria de su nombre. También el fuego, el granizo, el viento y la nieve. Salmo 148, 8 y 9 mismo. Salmo 148, versículo 8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Ya. Las montañas, los cerros, los ríos, los mares, en el Salmo 98, 7 y 8. 148, 7 y 8. No, Salmo 98. 98, 7 y 8. Entonces ahí nos damos cuenta que todo, la naturaleza, todo lo que Él creó, lo creó para su gloria. Y si nosotros nos damos cuenta, el poder, la autoridad que Dios nos dio sobre todo lo creado, para que nosotros administrásemos lo que Él hizo, ¿cierto? Para que nosotros le adoremos aquí en la tierra con todo lo que el Señor dejó. Salmo 98, versículo 8. Los ríos batan las manos. 7 y 8. Allá. Salmo 98, 7 y 8. 7. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Toda la clase de árboles, 148, 9. Bueno, ya lo leímos. Y No. toda clase de seres vivientes. Vamos a leer el 148, versículo 9, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. No, 148, acá está. 148, versículo 9. Los montes y todos los collados, Amén. el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptil y volátiles. Ya. Toda clase de seres vivientes. Salmo 148, 10. Fíjense. La bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Amén.
Y dice, bueno, eso es lo que nos damos cuenta, que toda la naturaleza alaba al Señor. Todo lo que Él creó alaba su nombre. Entonces necesitamos creer, confiar y bendecir en el Señor. Vean. Vamos a leer el Salmo 148, 13. Alabad el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Amén. Entonces, todo lo que está en la tierra y todo lo que está en el cielo debe de adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Es maravilloso. Me gustaría que lo dejáramos hasta acá. La próxima semana, si se puede, me gustaría dar término de los métodos de alabanza y razones para la alabanza al Señor. Amén. Amén. Que son otros términos de lo que nosotros debemos de tener claro en nuestras vidas, de cómo debemos de adorar. Los métodos que es en el templo o en el lugar que nosotros consagremos para alabar al Señor, ¿cierto? La música, los instrumentos y los cánticos que debemos de hacer o declarar al Señor en nuestra vida el día tras día, ¿cierto? En nuestro diario vivir, porque Dios quiere que le alabemos en todo, Amén. que nosotros veamos al Señor en lo que hacemos, que nos gocemos en lo que estamos haciendo, que todo lo que hagamos sea para honrar el nombre de nuestro Dios, ¿cierto? Porque ¿de qué nos sirve tener una vida si no podemos disfrutarla en el Señor? Y eso es lo que el Señor quiere, que disfrutemos el día a día alabando, bendiciendo, glorificando su nombre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor bendiga este estudio y que podamos ver, si nos lo permite, si podemos hacerlo para el próximo miércoles, poder Amén. terminar con este estudio de todos los métodos y las razones, ¿cierto? De cómo glorificar el resplandor de su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea exaltado y bendecido en esta hora, que el Señor guarde nuestras vidas y nuestros corazones, que siempre haya un cántico en nuestra vida. Desde el momento que el Señor nos llamó y fue transformada nuestra vida, hay un cántico en nuestro corazón, Amén. ¿cierto? Dice su palabra que hay un cántico en nuestra vida, que Él nos sacó del lodo cenagoso y nos dio un cántico en nuestro corazón. Hay un cántico de gratitud al Señor, que siempre haya esa gratitud en nuestras vidas por lo que Él es, ¿cierto? Porque Él es el Dios todopoderoso que nos llamó a su reino eterno y poder vivir esa eternidad para adorar, para alabar y bendecir su nombre. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea glorificado con esta palabra hermosa y que nos permita poder seguir recibiendo la luz y la revelación de parte de Él sobre quién es el Señor. Amén. Quién es Él y por qué debo de adorarle y cómo debo de adorar su nombre. Amén. El Señor le bendiga. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos por esta palabra, Señor. Te honramos, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que todo lo que respira alabe a Jehová, Señor. Tú nos mandas, Señor mío, para que podamos alabar, bendecir su nombre y podernos acercar a ti confiadamente, Señor. Por eso ayúdanos a creer y a confiar y a depender de ti en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Donde nos podamos encontrar contigo, Señor. Tú nos muestras que hay muchas maneras de adorar tu nombre, muchas maneras de exaltar y bendecirte, Señor, regocijándonos en ti, amando tu nombre, amando el sacrificio que tú hiciste, amando, Señor mío, las misericordias y las bondades que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Señor mío, Dios mío, querer, Señor, vivir en esta plenitud, en esta llenura, en este fuego y en esta gloria que solo tú nos concedes en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.